Para entender de mejor manera el proyecto que estamos realizando, debemos tener una idea clara y sencilla de qué es la reflexión y la refracción de la luz. La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio, después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Este se rige por dos principios: el rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano, y también que el ángulo del rayo incidente y el de la reflexión son iguales. ¿Qué es la refracción de la luz? Es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre tras pasar estos de un medio a otro, en el que la luz se propaga con velocidades distintas. Se rige igualmente por dos principios: el rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano, y se rige por la ley de Snell, que marca la relación entre el ángulo de incidencia, el de refracción y los índices de refracción absolutos de la luz en los medios 1 y 2. La refracción y reflexión de la luz son fenómenos de mucha importancia en el mundo físico. Por ejemplo, si la luz no se refleja en los objetos, no los veríamos. Por eso, en este proyecto queremos analizar el comportamiento de la luz cuando atraviesa diferentes medios. Para esto utilizaremos el simulador PEP para obtener diferentes medidas de los ángulos que se generan al proyectar un haz de luz sobre diferentes medios. ¿Cómo cambiaremos los medios? Lo haremos al variar el índice de refracción de dicho entorno en el que se proyecta la luz, y también vamos a variar el ángulo en el que el haz impacta a dicho medio. De esta manera podremos obtener resultados que nos permitan comprobar la ley de Snell, y también se puede comprobar el índice de refracción que nosotros hallamos gracias a las fórmulas del marco teórico con el índice de refracción que podemos encontrar en una búsqueda sencilla en Google. Queremos que el lector, luego de realizar dicho procedimiento, se genere unas pequeñas dudas. Por ejemplo, ¿cuál sería el ángulo crítico en el cual el rayo incidente produce el valor angular máximo? ¿O qué puede cambiar en las mediciones al realizar este procedimiento en un laboratorio? Este tipo de preguntas y muchas más son las que buscamos que el lector se haga luego de realizar todo el procedimiento de este laboratorio. Para poder entender bien la práctica, se deberán analizar los siguientes conceptos: el concepto de la ley de Snell y el concepto del ángulo crítico, que serán claves en la realización del laboratorio. La ley de Snell viene dada por una fórmula utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz con índice de refracción distinto. En este caso, utilizaremos la ley de Snell para calcular el índice de refracción en dos materiales desconocidos. La ley de Snell viene dada por la siguiente ecuación, la cual es: el índice de refracción 1 sobre el índice de refracción 2 debe ser igual al cociente entre el seno del ángulo 2 sobre el seno del ángulo 1, donde n1 es el índice del rayo incidente, n2 es el índice del rayo refractado y el θ1 es el ángulo del rayo incidente respecto a la línea de la normal. El ángulo 2, en este caso es θ2, es el ángulo del rayo refractado respecto a la normal. Ahora estudiaremos el concepto del ángulo crítico. El ángulo crítico, también conocido como el ángulo límite, es el ángulo mínimo de incidencia en el cual se produce la reflexión interna total. El ángulo de incidencia se mide respecto a la normal de la separación de los medios. El ángulo crítico viene dado por la siguiente ecuación. Es el arcoseno del cociente del índice de refracción 2 sobre el índice de refracción 1. Se debe tener en cuenta que en este caso solamente existirá ángulo crítico cuando el índice n2 debe ser menor que n1. Esta ecuación también se puede ver como una simple aplicación de la ley de Snell, donde el ángulo de refracción es de 90 grados. En este caso hablaremos acerca de la metodología que utilizaremos en el proyecto em, final de reflexión y refracción de la luz. Primero que todo vamos a abrir el simulador PET Colorado. Vamos a escoger la pestaña de más herramientas, que es la pestaña más completa. De primera cara encontraremos un rayo láser que podemos variar de forma tal que el ángulo varíe. Además, este botón lo que realizará es encender y apagar el láser. En esta cajita de acá encontraremos si deseamos trabajar con un rayo o con una onda, para poder variar la longitud de onda de la misma.
En la caja de herramientas encontraremos un transportador que utilizaremos para medir los ángulos respecto a la normal. También encontraremos un medidor de intensidad que lo usaremos para determinar la sumatoria y la intensidad siempre debe ser igual al 100%. También encontramos un medidor de velocidades. Esto respecto a la velocidad de la luz, es decir, el valor que nos marca aquí, que es de 0,67, se multiplica la velocidad de la luz. Y por último encontraremos medidores de la intensidad respecto al tiempo, que se determina de la siguiente manera. En esta caja encontraremos el material. Hay diferentes materiales, en este caso pues agua, vidrio, misterio A, que es un material que desconocemos, y un misterio B que también desconocemos. Y en la otra caja podemos variar el índice de refracción de los materiales, teniendo predeterminados el índice del aire, el agua y el vidrio. Además se puede aumentar este índice o se puede tener una media entre distintos materiales, que es el material personalizado. Eh, para la primera práctica, para la primera fase, lo que realizaremos es determinar el índice de refracción de distintos materiales con una configuración dejando de forma constante el material superior con un índice de refracción menor al del inferior, que en este caso vamos a dejar determinado el aire. Y vamos a tomar mediante una tabla de datos los ángulos, índices y velocidades para el agua, para la configuración de aire-vidrio y para la configuración aire-misterio A y aire-misterio B. Esto para determinar el índice de refracción de estos dos materiales. La tabla que registraremos es la siguiente y vamos a tener en cuenta los ángulos respecto a la normal, este y este, y además vamos a tomar en cuenta las intensidades de los rayos. Esto para determinar que la sumatoria de ambas intensidades debe dar igual a 100%. También registraremos las velocidades para de forma teórica calcular mediante la ley de Snell el coeficiente del índice de refracción. Y de esta forma determinaremos el índice de los materiales desconocidos. En la fase número 2 vamos a determinar el ángulo crítico de esta simulación. En este caso vamos a analizar un estudio en el cual el índice de refracción superior es mayor que el índice inferior. Es decir, en esta parte dejaremos establecido el aire y en la parte superior vamos a trabajar con índices superiores, es decir, el valor del misterio A, el vidrio o el del agua. Vamos a tomar una serie de datos para encontrar el ángulo crítico. De forma experimental, primero vamos a registrar los índices porque de forma teórica, para calcular el ángulo crítico lo hacemos mediante la ley de Snell. Es una aplicación cuando el ángulo vale 90 grados. Eh, Mediante esta ley vamos a determinar teóricamente el ángulo crítico y experimentalmente lo vamos a determinar de la siguiente forma. Vamos a variar el rayo láser de tal forma que empecemos a ver, en este caso ya vemos la primera incidencia del rayo, por lo que en este caso este ángulo es una aproximación del ángulo crítico. En este caso el ángulo es aproximadamente 42 grados. La idea es comparar de forma experimental a forma teórica este ángulo y de esta forma analizar el porcentaje de error de la práctica. En esta práctica de laboratorio se ha descrito e implementado la ley de Snell. Aplicando la ley de Snell hemos podido relacionar los índices de refracción con los senos de los ángulos tanto de incidencia como de reflexión. Siempre que se cumpla que N1 mayor que N2, esto quiere decir que si el índice de refracción del medio de incidencia es mayor al medio de refracción, el haz transmitido se va a desviar alejándose de la normal. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La reflexión se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda cuando pasa de un medio a otro.